que desde el 63, 50 años, ¿no? Se trataba de evitar, ahora resulta que 35 años, bueno, pues no se evitó nada, ¿no? Porque así la nombran, entiendo. Vamos a ver esto, lo que yo le llamo, lo que son las decisiones sucias. Todos sabemos que la decisión está definida en el Código Fiscal y es una división activos, pasivo y capital. Y aquí yo no voy a discutir si debe de haber una decisión necesaria del pasivo o no, porque puede existir que el activo o el derecho, lo que corresponda que se divida, pues no tenga un pasivo relacionado. Pero si tiene un pasivo relacionado, pues necesariamente tiene que acompañar al activo correspondiente, ¿no? Entonces, puede ser que haya una decisión donde nada más sean los activos, el capital, y no necesariamente exista pasivo, que insisto, no tenemos problema con eso en la medida de que no haya un pasivo relacionado con ese activo. ¿Qué se advertían para llegar a un momento al tema que me compete en este momento? Que esos activos que se aportaban, algunas de estas cifras, ya tenían un demérito, llamémoslo de esa manera, fiscal, que estaba a punto de concluir. De tal suerte que en los últimos 2 o 3 años se hacía una revaluación, se generaba un valor del usufructo, se enajenaba y se aportaba la famosa cifra. Insisto, tanto los activos como los accionistas de la sociedad se mantenían. No había ninguna situación que admitiera la razón de que se hubiera creado la misma, salvo el tema de que tiene una deducción. Luego entonces, pues la tarea consistió en determinar si esa deducción tenía alguna peculiaridad, como un gasto diferido. ¿Cuál es el tema o el problema con el que nos hemos encontrado en la fiscalización? Que cuando vemos nosotros tanto lo que se refiere en la ley del ISR como activo fijo y como gasto diferido, hay una clara diferencia que implica el tomar o no esta deducción. Para la parte de los activos fijos se habla de los bienes tangibles. En cambio, para la parte de gastos diferidos, hablamos de los intangibles. Y ese es donde tenemos el primer problema o posiblemente la complicación en la lectura de estos artículos de la ley del ISR. Una mejor comunicación, entendimiento y aceleración de los procesos de las auditorías, tienes toda la razón. Y no me vas a dejar mentir, en el caso de la revisión de las desconsolidaciones fiscales, cuando arrancaron la revisión, los papeles de trabajo que ustedes nos pedían eran sumamente complejos. Georgina, de corazón te lo digo, era volver a rehacer los registros de la desconsolidación, y me parece que en ese sentido ustedes fueron evolucionando y cerramos con bastantes papeles de trabajo prácticos, donde decías, a ver, este es el tema, quiero esta, eran muy precisos. Ha venido habiendo una evolución de manera natural en este función. Hay dos temas muy relevantes que se discutieron en BEPS en materia de precios de transferencia. Uno de ellos es el tema principalmente de la sustancia y la forma. Lo que se dijo es que lo que teníamos de guías de precios de transferencia emitido por la OCDE, que es este libro que nos explica el principio de plena competencia, le faltaba explicación en algunos elementos relevantes, como lo es los intangibles y como lo es la parte de riesgo, ¿no? En la parte de intangibles lo que nos dimos cuenta es que los intangibles era una función, es una función relevante de las empresas, que hoy por hoy, en un mundo globalizado como hoy, digamos que es la razón por la cual los grupos tienen éxito a nivel internacional, ¿sí? Enfocado en la parte de investigación y desarrollo de patentes y know-how, y enfocado también en la parte de mercadotecnia y marcas y demás, ¿sí? Que es algo que también vamos a estar el día de hoy alrededor de ese tipo de conceptos. Lo que nos dimos cuenta es que los intangibles es algo muy importante que tenemos que identificar en los negocios de los grupos para poder establecer ciertas metodologías y cuándo aplicarlas. Este fue un mandato de BEPS de poder aclarar más cómo vamos a enfrentar los precios de transferencia. Que se incluyeron en esta nueva redacción del capítulo 6 de guías de precios de transferencia
que, o sea, definitivamente nos da muchísima claridad. El tema de las funciones de ente que estás comentando me hace espectacular. Y tenemos temas como el hard to value intangibles, o sea, que también son temas para, vamos a decir, determinar el valor de un intangible de difícil evaluación. Y nos están también sugiriendo qué tipos de metodologías financieras, cosa que no teníamos antes. O sea, estamos siendo mucho más claros en las vías y eso me gusta mucho. ¿Sí? Ahora, incluyen un tema que es el ex ante y el ex post, ¿sí? Y que es un tema, no sé, me gustaría que lo comentaras para ver cómo lo vamos a abordar aquí. Que nosotros aceptemos que ustedes reciban, por ejemplo, el master file y lo puedan presentar directamente a nosotros, no quiere decir que automáticamente el contribuyente ya esté en cumplimiento. Existen ciertos estándares mínimos que se deben de cubrir en el documento, en el master file. Entonces, yo, aunque lo vamos a aceptar si ustedes lo presentan de manera directa por parte del corporativo, sí les recomiendo que revisen cuando menos la información que les está mandando el corporativo y que cuando menos hagan un checklist muy rápido de que cumpla o que cubra con estos estándares mínimos. Porque todos aquellos documentos que recibamos que no cumplan con esos estándares mínimos, pues vamos a empezar a cuestionar si realmente están cumpliendo con el artículo 76A. Ya estamos elaborando estos modelos de riesgo, ya los estamos incluyendo y cuando empecemos a recibir la información, los vamos a empezar a utilizar. Entonces, no nada más porque ustedes ya con nosotros dijimos que pueden presentar en idioma inglés y directamente el documento de su casa matriz, automáticamente se da por enterado que ya esté el contribuyente en cumplimiento. Inclusive, si mal no recuerdo, José Luis, tienes dentro del formato master file, tienes que presentar una declaración bajo protesta de decir verdad, que el master file fue elaborado con los requisitos que pide la OCDE, ¿sí? Y esa es una confirmación que se tendría que presentar. El recurso de revocación ha venido sufriendo varias modificaciones y creo que todas han sido tendentes a obtener un medio de control de legalidad eficiente, un medio de control que goce de celeridad y que privilegie el fondo sobre la forma. De esto nos podemos dar cuenta si acudimos a modificaciones recientes, me refiero a la sufrida por este medio de defensa en junio de 2009 y respecto de la cual la Corte ya abordó algunos temas. En los trabajos legislativos dejan ver que es la intención total de celeridad a este medio de control, toda vez que a decir de quien trabajó la reforma es interés público del Servicio de Administración Tributaria el modificar cuanto antes aquellos actos que estén viciados de ilegalidad o bien dejarlos sin efecto si es lo que conforme a derecho procede. De este proceso legislativo obtuvimos alguna definición muy importante en materia probatoria. Previo a la interpretación de esta disposición, de esta reforma por la Suprema Corte de Justicia, existía ahí la controversia siempre entre los contribuyentes y el fisco sobre qué medios probatorios puedo subir hoy, que ya estoy en una instancia de control de legalidad cerrada ya la auditoría. Y de ahí, bueno, pues va a haber para abajo una degradación de esta cartera o de esta cobranza de estos créditos hasta llegar a una incobrabilidad, que son los famosos castigos. Esta creación o incremento de reserva estaba topada, conforme a esta disposición, al 2.5 del saldo promedio de la cartera de créditos. Cuando la creación de esta deducción era mayor al 2.5 del saldo promedio de la cartera de créditos, se manejaba lo que se conoce como excedente. Este excedente es una deducción que se va a poder aplicar en ejercicios futuros cuando la creación de las reservas, es decir, la creación de la deducción, esté por debajo del 2.5 del saldo promedio de la cartera de crédito. ¿Por qué pongo todo esto en contexto? Porque prácticamente las reglas que se emiten posteriores
a la abrogación de esta disposición, pues tienen como finalidad evitar una doble deducción. Incluso, pues bajo esta mecánica de esta calificación de los créditos, con la abrogación de esta disposición y con el cambio a que ya ahora van a ser cuentas incobrables lo que se va a deducir, pues como comentamos, estos créditos generan una reserva, que esa reserva va a ser deducible, y esta reserva, al ser deducible, cuando por el cambio de régimen pues empiecen a deducir los créditos incobrables, puede ser objeto de una doble deducción, puesto que ese crédito incobrable, a partir del 1 de enero de 2014, ya lleva consigo una deducción generada anterior a que se quebró. El tema relevante en este tipo de operaciones es la creación de CUCAs, ¿no? La creación de aportaciones de capital o presuntas aportaciones de capital que al final no se materializan. Y no se materializan en el sentido de no encontrar realmente el destino de los recursos de esas presuntas aportaciones. También otra constante, pues digo, creo que han sido varias de las casos o de las estrategias que se han comentado acá, ¿no? La enajenación de activos, ya sea tangibles o intangibles, también entre partes relacionadas, con un tema de determinar un precio de venta pues mucho más bajo que el de mercado, y obviamente pues con eso, comparado con el costo, pues generan esa deducción. O la baja de los activos, que la verdad es que también yo he visto muy recurrente este tema de dar de baja activos por obsolescencia, ¿no? Y que pareciera ser ahí un tema que sin mayores requisitos las empresas dan de baja esos activos, y realmente el cuestionamiento es realmente fueron obsoletos, y los valores que están ahí determinando como pérdidas son reales. O sea, es una cuestión ahí también muy importante a revisar.